Queridos peregrinos, estamos terminando aquí en el Wadi Rum nuestra última grabación, nuestro último episodio sobre el séptimo mandamiento. Como ya les he dicho, ha sido para mí un descubrimiento precioso la riqueza de este mandamiento, las enseñanzas de Yahvé, las enseñanzas de Moisés y la verdad tan profunda que entraña para el ser humano los bienes materiales, los bienes de la creación, los medios de subsistencia, la interrelación que hay entre el individuo, la familia, la sociedad y finalmente el mundo entero. Qué hermoso, qué consolador pensar que en el mundo, así como hay gente mala, hay muchísima más gente buena, generosa, santa, solidaria, que da cuenta de sus bienes a Dios creador. Quiero decirles que aquí en el desierto se aprenden muchas cosas. Estos días transcurridos aquí con los beduinos, transcurridos con lo esencial, no hay luces, no hay calles, no hay negocios, no hay nada en el desierto y se aprende a vivir con lo esencial, se aprende a apreciar lo hermoso. Quiero decirles que estos días han sido hermosos en la noche. Probablemente nos toque ver el surgir de la luna, una luna espectacular, casi llena el día de hoy. Hemos visto el cometa verde, que estos días nos ha venido a saludar a la Tierra después de 50,000 años, como ustedes sabrán. Y también hemos visto y contemplado las estrellas. Esta misma noche tenemos una cita en un observatorio para ver las estrellas nuevamente. Qué bello es el cielo. Qué bello es el cielo, qué bella es la contemplación de la naturaleza, qué invitación aquí en el desierto a ser esenciales. No nos vamos a llevar nada de este mundo, no nos vamos a llevar ni un centavo de dinero, mucho menos bienes, afectos, nada. Lo único que nos vamos a llevar, si Dios quiere, son las obras buenas, lo bueno que hayamos hecho. Por eso dice Santa Teresa, al atardecer de la vida te juzgarán en el amor. Qué hermoso que los bienes materiales tengan mucho que ver con el amor de nuestro corazón, el amor de nuestras familias, el amor del prójimo y sobre todo el amor de Dios. Nuestra reflexión bíblica esta tarde va a ser precisamente la relación que tienen los bienes materiales con el amor de Dios. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Mis queridos peregrinos, aquí en la desnudez del desierto, quiero compartir con ustedes una hermosa reflexión que me parece importante sobre los bienes materiales. La tomo del capítulo 14 del libro del Deuteronomio, versículos 22 y siguientes. Capítulo 14 del libro del Deuteronomio dice así: el diezmo anual. Cada año deberás apartar el diezmo de todo lo que tus sementeras hayan producido en tus campos, y en presencia de Yahvé tu Dios, en el lugar que él haya elegido para morada de su nombre, comerás el diezmo de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite,
así como los primogénitos de tu ganado mayor y menor, a fin de que aprendas a temer siempre a Yahvé tu Dios. Si el camino es demasiado largo para ti, si no puedes transportarlo porque el lugar elegido por Yahvé para morada de su nombre te cae demasiado lejos, cuando Yahvé tu Dios te haya bendecido, lo cambiarás por dinero. Llevarás el dinero en tu mano e irás al lugar elegido por Yahvé tu Dios. Allí emplearás este dinero en todo lo que desees, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que tu alma apetezca. Comerás allí en presencia de Yahvé tu Dios y te regocijarás, tú y tu casa. Y no abandonarás al levita que vive en tus ciudades, ya que él no tiene parte ni heredad contigo. Cada 3 años apartarás todos los diezmos de tus cosechas de ese año y los depositarás a tus puertas. Vendrán así el levita, ya que él no tiene parte ni heredad contigo, el forastero, el huérfano y la viuda que viven en tus ciudades, y comerán hasta hartarse, y Yahvé tu Dios te bendecirá en todas las obras que emprendas. Hay una dimensión de los bienes materiales que me parece importante y que la experiencia del desierto me ha ayudado a descubrir más, a profundizar. Los bienes materiales nos lo regaló Dios, nos lo da Dios. Como decíamos ayer, nosotros no somos dueños de los bienes en sentido absoluto, porque nos vamos a ir de este mundo con las manos peladas. Nosotros somos administradores. Y en esa administración tenemos que tener en cuenta 2 o 3 dimensiones importantes de la administración de los bienes. El primero es el culto a Dios. Llama la atención cómo en esta situación del éxodo, del desierto, de todo lo que hemos visto, Dios pida a Moisés que la tienda para el tabernáculo, la tienda del encuentro, sea de oro, de plata, de bronce, de metales preciosos. Llama la atención que Yahvé Dios le pida el efod del sumo sacerdote con piedras preciosas y las detalla hasta el último detalle. Llama la atención que Yahvé quiera que de los rebaños sacrifiquen los mejores corderos. Llama la atención que Dios nuestro Señor quiera que se presente el diezmo de las cosechas, dice, del aceite, del trigo, del grano. Llama la atención que Dios pida a todos los israelitas que dejen en su puerta cada 3 años el diezmo, es decir, la 10ª parte de sus cosechas para el forastero, para la viuda, para el huérfano, para el necesitado. Quiere decir esto, queridos hermanos, en la Sagrada Escritura, que es un mensaje muy claro para nosotros. El mensaje de mantener siempre y en todo la primacía de Dios. Dios es el primero, Dios es el que bendice, Dios es el que nos ha dado todo, Dios es el que nos hace administradores de sus bienes, Dios hace producir la tierra, Dios me dio los talentos que yo tengo para disponer, administrar, multiplicar los bienes materiales. Y en todas esas bendiciones de Dios está la dimensión del amor al prójimo, el pobre, la viuda, el desamparado, el huérfano, el forastero, el inmigrante. A mí me ha dado mucha pena escuchar a algunas personas en los años pasados, recientes, lamentarse de la insistencia que el Papa Francisco hace de cuidar y socorrer a los inmigrantes, de acogerlos en los países ricos, porque vienen de países donde su misma sobrevivencia está en peligro, como hemos visto trágicamente en tantas situaciones de pueblos enteros que se mueven
por necesidades, por guerras, por pobrezas y por carestías. El amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo debe tener una dimensión práctica, concreta, material de nuestros bienes, porque si no puede perderse en una ilusión, en un sinsentido o en una banderita para sentirnos muy buenos, pero en realidad estar muy apegados, quizá demasiado apegados a los bienes de este mundo que, repito, no nos vamos a llevar. Les cuento una anécdota. Hace muchos años, un compañero mío estaba buscando cómo restaurar un crucifijo muy antiguo, costoso, y la restauración era también costosa, obviamente, porque no se podía hacer un trabajo de cualquier manera. Era una pieza artística antigua, preciosa. Pues bien, una persona muy cercana a mí que supo de esto se lamentó y se quejó conmigo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que se gastan en esas imágenes, en cosas religiosas, cuando hay tanta gente necesitada, tanta gente pobre, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, yo le di la mejor explicación que pude. Es verdad que pobres los tendremos siempre y a Cristo no siempre lo tenemos. Tenemos que cuidar su presencia entre nosotros, como Él dijo en aquella cena en casa de Lázaro, Marta y María. Pues bien, esta persona que se quejó conmigo de ese hecho, le tocó, por providencia de Dios, unos años más tarde, encabezar la construcción de una iglesia en una zona muy pobre. ¿Y cuál sería su sorpresa? Que la gente pobre, la gente humilde, se quitaba el pan de la boca para construir su iglesia, su templo para Dios. ¿Por qué es para Dios? ¿Por qué es para la Virgen? ¿Por qué es para los santos? Porque queremos a Dios cerca de nosotros, porque queremos que sea un lugar lo más digno posible, lo más bello posible. Así es que esta persona que se quejaba antes de que no se daba el dinero de la restauración de un crucifijo a los pobres, después tuvo que constatar que son los mismos pobres los que dedican su trabajo, su tiempo y muchas veces hasta los pocos bienes materiales que tienen para el culto de Dios, para el amor de Dios, para las obras de la iglesia. En esto no nos debemos equivocar. La gente humilde nos enseña mucho. Nos enseña el desprendimiento, nos enseña la generosidad, nos enseña lo esencial de la vida y eso es muy educativo. Vamos a pedirle a Dios que esta dimensión de solidaridad y de culto que los bienes deben tener, que la aprendamos del Espíritu Santo y que la aprendamos de nuestro prójimo, sobre todo de los pobres. Qué tristeza lo que dice San Ignacio de Loyola, que los ricos se apegan a las riquezas, al poder, a la prepotencia, al orgullo, y por ahí se les mete el mal, se les mete la soberbia, se les mete el desprecio de los demás, se les mete una ceguera espiritual que les hace mucho daño a ellos y mucho daño a las personas que tienen cerca. Que Dios nos libre de esta ceguera. Terminamos aquí nuestra reflexión bíblica con la Biblia en la mano. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine y vamos a ver qué nos enseña la última parte del Catecismo sobre el séptimo mandamiento. Peregrinos, después de haber hablado
esta mañana sobre el trabajo, la actividad económica y la justicia social, que me parece un tema precioso, importantísimo y siempre actual. Nos quedan dos temas sobre el séptimo mandamiento: no robarás, es decir, no harás un uso inadecuado de los bienes materiales y desde luego no tomarás los bienes ajenos. Tenemos dos capitulitos, dos partes de este mandamiento preciosos. En primer lugar, la justicia y la solidaridad entre las naciones. Justicia y solidaridad entre las naciones, porque no cabe duda que el uso y el abuso de los recursos naturales, de los bienes materiales, de la economía, etcétera, tiene que ver también con una dimensión macroeconómica, no microeconómica o económica, sino macroeconómica, es decir, a nivel global. Y ahora con la globalización, que este catecismo terminado hace ya 25 años, probablemente ni la menciona ni la considera. Esta situación del mundo que se ha achicado, se ha reducido por el internet, por los medios de comunicación, por las redes sociales, por los medios de transporte, etcétera, pues las situaciones económicas entre las naciones, entre los continentes, afectan luego a los individuos, a veces en un grado extremo. Vamos a ver qué dice el catecismo sobre el tema, para terminar finalmente con un capítulo precioso que es el amor a los pobres. El amor a los pobres, el amor a las personas que tienen menos posibilidades o que han tenido, por la providencia de Dios, menos posibilidades que nosotros. Dice así el catecismo en el número 2437. En el plano internacional, la desigualdad de los recursos o de los medios económicos es tal que crea entre las naciones un verdadero abismo. Un verdadero abismo. Les voy a decir una cosa que parece simpática. Estamos en el desierto norte del desierto de Arabia. El desierto de Arabia es un mar de petróleo y en Jordania no hay una gota de petróleo. Es obvio que entre estos dos países vecinos y geográficamente parecen idénticos, hay un abismo de diferencia en su economía y en su nivel de vida. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento y por otro los que acumulan deudas. Diversas causas de naturaleza religiosa, política, económica y financiera confieren hoy a la cuestión social una dimensión mundial. Qué interesante que el catecismo enumere estas causas: religiosa, política, económica y financiera. Yo pondría un poco entre estas cuatro causas ideológica. Causas ideológicas también confieren una dimensión mundial. Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados. Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, sino incluso usurarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural, económico, redefiniendo las prioridades y las escalas de valores. Es muy interesante cómo el catecismo enumera esta serie de elementos que es necesario considerar. Obviamente no los va a considerar el hombre de la calle, pero sí los políticos
de matriz cristiana, católica, cristiana, deben empeñarse en las instituciones internacionales para tratar de favorecer una relación de equidad, de justicia y de solidaridad entre las naciones. Las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Un país, por ejemplo, que tiene una revolución, un país que tiene un golpe de Estado, queda sumido en la miseria, han perdido sumas ingentes de dinero, han perdido infraestructura importante por motivos de violencia, de guerra, de lo que sea. Los países ricos tienen un deber moral de ayudarlos, de venirles al encuentro, porque si no, un país pobre, sumergido en la pobreza, jamás podrá salir de ahí y con ello sufren todos sus habitantes. Es un deber de solidaridad y de caridad. Es también una obligación de justicia si el bienestar de las naciones ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. Está claro, por ejemplo, el tema del colonialismo. El colonialismo, las grandes potencias, normalmente potencias europeas, que colonizaron países pobres, culturalmente pobres, subdesarrollados, se llevaron cantidades de riquezas naturales o las comprometieron con contratos muchas veces muy injustos y dejaron las poblaciones en su miseria cuando ellos se enriquecieron enormemente. Hay una responsabilidad y una justicia históricas que deben tenerse en cuenta para que entre las naciones haya mayor equidad. La ayuda directa, dice el catecismo, constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, extraordinarias, causadas por ejemplo por catástrofes naturales o epidemias, pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia ni para remediar de forma duradera las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Es preciso sostener el esfuerzo de los países pobres que trabajan por su crecimiento y su liberación. Esta doctrina exige ser aplicada de manera muy particular en el ámbito del trabajo agrícola. Los campesinos, sobre todo en el tercer mundo, forman la masa mayoritaria de los pobres. Yo tuve una ocasión la gracia de viajar en pocos días de una de las zonas agrícolas más ricas del mundo, con grandes avances tecnológicos, unas cosechas formidables, y a los pocos días me encontré en un pequeño pueblo de una sierra con gente que todavía va con el arado, con el buey y con la mula. ¿Cuándo va a colmarse esta separación tan increíble cuando los países ricos, desarrollados, tecnológicamente desarrollados, crecen exponencialmente y los países pobres continúan en su pobreza, en su miseria, y este abismo se hace cada vez más grande? Dice el catecismo, es preciso que las relaciones internacionales se reformen, se revisen, se humanicen. Si no, sigue pasando lo que está pasando en la actualidad en muchos países. En un país el salario mínimo es de $100 mensuales, en el país que está a 1 kilómetro de distancia el salario mínimo es de $100 diarios. Obviamente no hay mar, ni hay muro, ni hay policía, ni hay ejército que contenga una migración, porque
las situaciones de los países se hacen increíblemente injustas para la población, para la gente sencilla. Acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo constituye la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. El sentido de Dios y el conocimiento de sí mismo, es decir, una fe profunda y arraigada y una sana antropología. Un conocimiento de los seres humanos se hace importante para fundamentar procesos de desarrollo, de igualdad, de justicia. Este desarrollo completo multiplica los bienes materiales y los pone al servicio de la persona y de su libertad. Disminuye la miseria y la explotación económicas. Hace crecer el respeto de las identidades culturales y la apertura a la trascendencia. Es decir, mira el desarrollo no desde un punto de vista puramente económico, lucrativo, sino integral e incluso trascendente. Es importante, y aquí en el desierto lo vemos, cómo debemos pensar en el cielo a la hora de tomar decisiones que afectan a poblaciones enteras, a continentes enteros, en materia económica y en materia de bienestar. Terminamos con esta parte de la justicia y solidaridad entre las naciones. No corresponde, dice el catecismo, no corresponde a los pastores de la Iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Los pastores de la Iglesia somos pastores religiosos y espirituales, no políticos ni económicos. Pero sí debemos iluminar, sí debemos alzar la voz cuando la dignidad de la persona humana está en peligro, está en riesgo, cuando las políticas dañan a la familia, célula fundamental de toda sociedad que se dice humana. Y la acción de la Iglesia puede ejercerse a través, y debe ejercerse a través de los laicos, no como pastores, pero sí como creyentes laicos, iluminarnos, formarnos en la doctrina social de la Iglesia, madurar convicciones profundas para defenderlas en las instancias en donde la dignidad de la persona y el equilibrio de la justicia y de la solidaridad se tienen que hacer valer. Hace muchos años, por motivos de Magdala, recaudación de fondos para Magdala, fui a tocar las puertas a una de las instituciones internacionales más importantes del mundo. Me llevé una decepción enorme. Después de habernos citado, de habernos pedido documentación inmensa, información, etcétera, etcétera, y de habernos dado cita, o sea, fuimos al lugar, a la ciudad, llegamos a donde nos habían citado para tratar nuestro asunto de un centro espiritual y religioso, nos cancelaron la cita y nos dijeron que no tenía un valor suficientemente importante porque era demasiado religioso. Gracias a Dios, en esas instancias hay también presencia de gente honesta, católica, buena, cristiana, de valores, y ellos de algún modo intentaron ayudarnos, no lograron nada, pero nos dijeron, mire, a este nivel y en estas organizaciones son otras reglas, por desgracia, las que funcionan. Es importante que los laicos expresen su presencia, es importante que los laicos manifiesten sus convicciones en esos organismos internacionales, porque allí las decisiones tienen mucha trascendencia, a veces para poblaciones enteras o para países o continentes. Terminamos con el último apartado, precioso apartado, muy exigente, tengo que decirlo.
no porque lo diga el catecismo, sino porque lo dice Dios, lo dice la palabra de Dios, lo dice el Evangelio. Un apartado importante y exigente, el amor a los pobres. El amor a los pobres. Los pobres, en términos económicos, en términos materiales, frecuentemente sufren muchas pobrezas juntas. Pobreza cultural, ignorancia, pobreza humana, pobreza social, discriminaciones, pobreza sanitaria, incluso, tristemente, pobreza moral. La pobreza material conlleva otras muchas pobrezas y por eso tenemos que ser muy solidarios, muy sensibles. Ayudar a los pobres nos ayuda a todos. Ayudar a los pobres equilibra las relaciones de una sociedad. De lo contrario, la pobreza extrema puede convertirse fácilmente en una llamarada social, en una llamarada que acaba siendo nociva para todo el mundo. Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. Dice el Evangelio una frase fuertísima: a quien te pide, dale. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Dice el Evangelio de San Mateo. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Siempre el Evangelio de San Mateo. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la llegada del reino de Dios. Hasta tal punto quiere Dios esto que dice: lo que hayáis hecho con uno de estos pobres pequeños, me lo habéis hecho a mí. Identifica consigo mismo a los pobres, a los necesitados. El amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las Bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y la atención a los pobres. El amor a los pobres es también uno de los motivos del deber de trabajar con el fin de hacer partícipe al que se halla en necesidad. No abarca solo la pobreza material, sino también las numerosas formas de pobreza cultural y religiosa. Tenemos que ser sensibles a los pobres. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado de las riquezas o su uso egoísta. Qué penoso es conocer, ver, presenciar a gente con bienes inmensos, inconmensurables, que no tienen ninguna sensibilidad para el necesitado. Aquí cita el Catecismo la carta del apóstol Santiago con unas expresiones verdaderamente fuertes. San Juan Crisóstomo lo recuerda vigorosamente: no hacer participar a los pobres de los propios bienes es robarles y quitarles la vida. Lo que poseemos no son bienes nuestros, sino los suyos. San Juan Crisóstomo dice: el que tiene muchos bienes pertenece a los pobres. Hay que ser solidario y sensible con las necesidades de los pobres. Es preciso satisfacer ante todo las exigencias de la justicia, de modo que no se ofrezca como ayuda de caridad lo que ya se debe a título de justicia. La Iglesia, el cristianismo, la fe, la palabra de Dios, la Biblia, el Éxodo, los mandamientos, nos invitan también a la práctica de las obras de misericordia. Qué hermoso que las obras de misericordia tengan que ver también con las diversas formas de pobreza humana. Vamos a ver lo que nos dicen, porque son preciosas y ojalá que las practiquemos mucho para contrarrestar
los efectos negativos contra el séptimo mandamiento. Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Acciones caritativas, acciones que brotan del amor desinteresado, del amor cristiano. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia las debilidades de nuestro prójimo. Instruir, aconsejar, consolar, confortar, perdonar y sufrir con paciencia. Obras de misericordia espirituales. Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar al enfermo y al preso, enterrar a los muertos. Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la caridad fraterna. Es también una práctica de justicia que agrada mucho a Dios. Qué hermoso, queridos hermanos, cuando se dan estas obras de misericordia y brotan del corazón, de una sensibilidad sincera, generosa, amable. Bajo sus múltiples formas, indigencia material, opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y por último la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad congénita en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de las necesidades que tiene de salvación. Tenemos dos elementos. Primero, secuelas del pecado original, la ignorancia, el egoísmo, el pecado. Y segundo, la necesidad que tenemos todos de salvación. Por eso, la miseria humana atrae la compasión de Cristo Salvador, que la ha querido cargar sobre sí e identificarse con los más pequeños de sus hermanos. También por ello, los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia, que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Lo ha hecho mediante innumerables obras de beneficencia que siempre y en todo lugar continúan siendo indispensables. Es impresionante constatar lo que hace la Iglesia Católica en el mundo, que no se publica. Hace unos años el gobierno de España atacó con mucha virulencia a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se vio en la necesidad de publicar lo que hacía en misiones, en escuelas, en hospitales, en orfanatos, en obra social, en la Cáritas, dando comidas a los pobres, comedores para gente sencilla, para inmigrantes. Hizo una lista tan enorme que el gobierno seguramente no podría asumir de ningún modo toda esa obra caritativa y asistencial que la Iglesia ejercita todos los días de modo callado, de modo modesto y humilde, sin estar sacando banderas y sin estar poniéndose medallas. Qué importante es, y si lo multiplicamos a través de la historia y de todos los continentes, les puedo asegurar que la Iglesia Católica, sin lugar a dudas, es la institución que más caridad, que más generosidad, que más asistencia tiene para los pobres. Y eso nos debe enorgullecer enormemente.
Y si no sabemos esas obras, podemos investigarlas. La Iglesia Católica de 1000 modos. Cuántas congregaciones religiosas dedicadas a los pobres, a los ignorantes, a la educación, en tantas formas de pobreza. Pienso, por ejemplo, en las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, heroicas mujeres que en todo el mundo están en los lugares peores, en los límites, en las fronteras de la humanidad más perdida, y ahí están sirviendo, lavando, acudiendo, consolando, alimentando, con tanto cariño, con tanto amor, con tanta benevolencia. No obstante eso, lo dice el catecismo, muchos miembros de la Iglesia en su historia no han dado el ejemplo de amor a los pobres y de caridad que debieron haber dado. Y eso nos entristece y nos humilla, pero no quita todo el bien que se ha hecho y que se está haciendo y que seguramente se seguirá haciendo. Hace unos años yo tuve una experiencia que me conmovió muchísimo. En el año 2006 hubo guerra entre Israel y Líbano. Y del Líbano llegaban muchos misiles al norte de Israel, de modo que gran población del norte de Israel se desplazó al sur. Y así a Notre Dame, donde yo era director, en Notre Dame de Jerusalén, llegaron muchísimas familias del norte escapadas, literalmente escapadas. Recuerdo una familia que llegó por la noche, a medianoche, no sé a qué horas, con un niño pequeño, y en la mañana cuando abrimos Notre Dame estaban durmiendo en su coche fuera de Notre Dame. Llegamos a tener como 600 personas en un edificio que normalmente es para 300. Había en esos días, recuerdo, 120 niños. 120 niños. Era un mundo Notre Dame. Y entonces yo mandé una señal de alarma. Pedí ayuda, incluso me hicieron entrevistas y pedí ayuda y recibí mucha ayuda de muchas partes, organizaciones, gente privada, etc. Pero llegó una ayuda que me conmovió el corazón. Una ayuda que verdaderamente me partió el alma. Era una profesora, me parece que era del Salvador, ahora ya me está fallando la memoria, del Salvador, que había escuchado esta necesidad de estos pobres refugiados, casi refugiados, y que había pedido ayuda a los niños. Eran niños pobres, niños descalzos, niños de un pueblo, niños, me atrevo a decir, miserables. Pues estos niños, con la guía de su profesora, fueron a buscar entre los basureros papel, tela, cristal, metal, y todos se pusieron a trabajar y lo vendieron y consiguieron $200 o $300 y me los mandaron para esa pobre gente desplazada por la guerra. Piensen el cariño, el amor, la solidaridad que a veces hay del pobre para el pobre el necesitado, del pobre para el que está peor que él. Qué hermosos ejemplos que nos enseña el amor, la caridad. Terminamos. En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas, año jubilar, prohibición del préstamo a interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia o la siega, corresponden a la exhortación del Deuteronomio. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país, por esto te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Jesús hace suyas estas palabras, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Con esto
no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres que son sus hermanos. Queridos hermanos, queridos peregrinos, terminamos aquí nuestro 7º mandamiento. Como ven, el no robarás no dice simplemente no cojas en el mercado, no cojas del supermercado, no te robes. Tiene tantos elementos, tantas dimensiones. Estamos viendo allá la luna surgir en el horizonte y el atardecer, ya se puso el sol y lo siento inmediatamente porque sigue haciendo frío, como pueden ustedes percibir. Yo quiero terminar este capítulo con una experiencia muy personal y perdónenme si he mencionado varias veces a mis padres, pero los tengo que mencionar aquí porque el ejemplo que me dieron fue increíble. En primer lugar, nosotros somos 13 hermanos, 8 varones y 5 hembras. 13 hermanos. Y mi padre tenía una pequeña granja y de esa granja siempre se llevaba huevos, pollo, leche para personas necesitadas, para algún enfermo, para gente pobre, para familias numerosas que vivían cerca de nosotros y que iban regularmente a mi casa y recibían algo que llevar. Y también tantas cosas de mi formación personal, como el haber convivido con sencillez, con naturalidad, con los pobres, los campesinos, los obreros. Cuando mi padre nos mandaba a trabajar siendo muy pequeños y comíamos con los obreros, compartíamos con ellos la comida, el trabajo, el horario, y mi padre no se tocaba para nada el corazón de hacernos experimentar eso. Qué hermoso haber convivido con gente de todas las clases sociales, de todos, y a todos verlos con sumo respeto, cariño, con caridad, con solidaridad. Mi madre, como no tenía nada que hacer con los 13 hijos, los domingos iba a llevarle despensas a las familias de los encarcelados. Nos llevaba a nosotros para que aprendiéramos. Llevaba despensas y se interesaba de ellos, preguntaba dónde vivían las familias, etc. Lo mismo en Semana Santa, el Jueves Santo, se hacía una gran comida para los pobres en la casa de los abuelos. Y en Navidades recogíamos bienes, mantas, ropa para los pobres y se los llevábamos todos los años. Qué hermoso, y estoy seguro que muchas de las bendiciones que recibimos como familia, con mis padres, con mis hermanos, las recibimos por esas obras de caridad y de solidaridad. Que Dios nos bendiga a todos siendo pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué maravilla ver el reino de los cielos en todo. Qué maravilla alegrarnos con todo lo maravilloso que Dios hace, que es infinitamente más grande y más importante que todas las cosas malas que vemos juntas. Creo que la pobreza de espíritu y la observancia de este santo mandamiento de la ley de Dios nos hace mejores y nos hace disfrutar la vida, la naturaleza y lo que tengamos, poco o mucho, lo disfrutamos con todo nuestro corazón. Terminamos desde este desierto de Wadi Rum nuestro 7º mandamiento maravilloso y proseguiremos mañana en otro lugar espectacular, no les digo dónde, con otro mandamiento que he descubierto en esta preparación de la peregrinación y que me ha llenado el corazón de muchas cosas hermosas. El 8º mandamiento: no mentirás. El amor a la verdad. El amor a la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
El que ama a la verdad ama a Dios. Nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.